problema. Buenos días a todos. Buenos días. Bueno, hay mucha juventud acá. Presten atención porque yo después voy a hacer preguntas. A ustedes y a Tiziana que está atrás también. Bueno, quiero compartir con ustedes un pasaje del Antiguo Testamento, que es un pasaje muy especial, porque hay un milagro. Y a veces nosotros pedimos en nuestra vida por milagros. O le pedimos a Dios alguna cosa. A ver, ¿qué te gustaría a vos que suceda? ¿Algún milagro? Dale, anímate. Iba con fe. Bueno, no importa, pero el Señor lo conoce. El Señor lo conoce, entonces conoce nuestra intención, nuestro corazón. Resulta que en Israel antiguo, el primer rey, ¿ustedes se acuerdan quién fue? El primer rey de Israel, Sasa, empezaba con Sa y terminaba con Ul, el primer rey de Israel. Saúl, muy bien. Saúl fue el primer rey de Israel. El segundo rey de Israel que sucedió a Saúl fue el rey David, muy bien. ¿Y el tercer rey? Empieza con Sal y termina con Omón. Salomón, muy bien. Yo no les ayudo, simplemente ustedes lo saben, estoy seguro. Ahora va a empezar por acá la pregunta. ¿Sí? Salomón. ¿Pero qué pasó? Después de Salomón, como Salomón hizo lo malo ante los ojos de Dios, ¿saben qué hizo Salomón? ¿Qué hizo? Era muy sabio Salomón. ¿Qué escribió? Los Proverbios. Y tenemos un capítulo de Proverbios para leer cada día del mes. Proverbios tiene 31 capítulos. Y a veces, vieron que uno dice, bueno, agarro la Biblia, ¿qué puedo leer? A ver, ¿qué puedo leer? ¿Hoy qué día es? 5 de enero, muy bien. Podemos leer Proverbios 5, por ejemplo. Mañana 6, leer Proverbios 6. Por ahí 2 o 3 días no leíste la Biblia, cosa que seguro que no es así. A los grandes le digo también, Entonces, el día 10, bueno, podemos leer Proverbios 10 y empezar a leer la palabra de Dios por ese lado. Pero cuando Salomón se deja el reino, deja un reino dividido, porque había hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Dios le había dado sabiduría, le había dado un montón de cosas, y él pecó mucho. Tuvo muchas mujeres, hizo altares a dioses que no eran el Dios de Israel, y el reino se dividió. El reino de Salomón, Dios lo castigó, se dividió en el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur eran 3 tribus: Judá, Benjamín y la tribu de Leví, que eran los sacerdotes. Y el reino del norte, las 9 tribus restantes. Y cada una tenía su rey. Y esto que vamos a leer ahora está cuando se dividió el reino y había un rey en el reino del norte, un rey en el reino del sur. El reino de Israel, que era del norte, que se llamaba Israel, reinaba Joram, Joram, que era el hijo del rey Acab y el hijo de la reina Jezabel, que eran muy malos, Joram. Y abajo, en lo que era Judá, el rey era para que se me fueran los dos pero se me fue acá, no tengo internet, bueno, no importa. Uno era Joram y el Josafat, ahí está, Josafat y Joram. Uno era el hijo de acá y el otro era descendiente de Salomón. Ahora, esos dos reinos estaban peleados. Y Dios puso profetas en el reino de Israel, en el norte. Y uno de los profetas fue Elías. Y a Elías le sucedió a alguien que se llamaba parecido a él. Eliseo. Muy bien, Eliseo. Y en ese reino dividido es lo que vamos a leer ahora,
lo que hizo Eliseo. Eliseo fue un profeta de Dios. Y esto va a estar, lo tenemos en Segunda Reyes capítulo 4. A ver, vos lo buscás ahí, lo pones acá en la pantalla. Muy bien. Dice así el relato. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, que era el profeta de Dios, diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve, pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echen todas las vasijas, y cuando esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme más aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite, vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo: ve, vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos, y vivid de lo que quede. Hasta acá la lectura, 7 versículos. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Cuántos participantes tenemos? No mire por otro lado. ¿Cuántos participantes tenemos en esta historia? A ver, Eliseo. ¿Quién más? Una viuda. 2 hijos. ¿Y quién más? El malo falta. El acreedor. Tenemos por lo menos 5 personas acá. Ahora, ustedes saben que la palabra de Dios dice respecto a las viudas, en Éxodo capítulo 22 decía: a ninguna viuda afligiréis. Era un mandamiento de Dios. A ninguna viuda afligiréis. Dice, ¿qué quiere decir? Que a ninguna viuda se la podía poner en un apriete. Parece que en esta época se habían olvidado de los mandamientos de Dios. Después también en Deuteronomio 24, 17, no lo busques, no lejano. Dice: no torceréis el derecho de la viuda ni el huérfano. Y ustedes, si se fijan, en la Biblia hay muchas veces la palabra de Dios dice: cuidado con el huérfano, cuidado con la viuda. En Santiago dice: la religión pura y sin mácula es, ¿se acuerdan cómo dice el versículo? Esto se lo pregunto a los grandes, La religión pura y sin mácula es atender a las viudas y los huérfanos en su necesidad. Entonces, Dios dice: cuidadito con tocar el derecho de la viuda y el derecho de los huérfanos. Y acá tenemos una viuda y unos huérfanos. Y en 1 Timoteo, Pablo le dice a Timoteo: mira, Timoteo, cuida a las viudas que realmente sean viudas. ¿Cuándo es una mujer viuda? A ver. ¿Cuándo se le muere el esposo? Cuando se le muere el esposo, claro. Cuando se le muere el esposo. ¿Y por qué Pablo le dice a las que realmente sean viudas? Que alguno decía: se murió mi esposo y está vivo. No. Dice a las que son viudas y están solas, que no tienen hijos, no tienen familiares, no tienen quien las pueda mantener. Entonces, atiende a esas viudas, decía 1 Timoteo. Y Pablo también en 1 Corintios dice algo a las viudas y a los jóvenes. En 1 Corintios dice: a las jóvenes y a las viudas le mando que se casen. Opa. Y después dice algo: mejor es casarse que andarse quemando. Así que fíjense el consejo de la palabra de Dios para las viudas y para los jóvenes también. Ahora, acá tenemos una viuda que tiene un problema. ¿Qué problema tiene la viuda? La viuda del esposo. Cállese. Siempre me contesta ella, ¿no?
¿Qué problema tenía la viuda? Tenía una deuda. Flor de deuda. Pero también su marido era profeta. Era de la escuela de los profetas, porque tanto Elías como Eliseo tenían una escuela de profetas, que era una especie de, como si fuera hoy, el Instituto Müller o un instituto de enseñanza bíblica. Tenían la escuela de los profetas, eran aquellos que aprendían de la palabra de Dios y tenían que trasladarla al pueblo. Así que su marido era de la escuela de los profetas. Quizá espiritualmente andaba muy bien, pero se ve que económicamente no tomaba buenas decisiones. Entonces, a su familia la dejó con un problema serio. Los dejó llenos de deudas. Me hace acordar, una vez un hombre encontró una valija, ¿no? Y en la valija dice, ¿y qué había dentro de la valija? Si había un montón de facturas para pagar. ¿Y qué hiciste? Y de a poquito la voy pagando, dijo. Malo, ¿no? Malo, el chiste no salió a nadie, no importa. De a poquito la voy pagando. Este hombre dejó la valija llena de deudas. Y esta mujer estaba mal. Y en esa época, los que debían plata tenían que pagar con sus bienes. Y si no tenían bienes, le tomaban a los hijos como esclavos. ¡Epa! Esta está haciendo los cuadraditos, ¿viste? Pero no me presta atención. Toma a los hijos como esclavos. ¿Y qué pasa? Esta mujer perdía todo lo que tenía. Sus hijos que podían trabajar se los llevaban de esclavos. Y ella quedaba en la ruina total. Y fíjense lo que le pregunta el profeta. Le dice, ¿qué tienes en tu casa? ¿Y qué tenía? ¿Qué se acuerdan? ¿Aceite? Una vasija de aceite, nada más. No tenía cama, no tenía mesa, no tenía silla. Se ve que ya le habían ido sacando todo. Y... Oh, no es aceite, ¿no? Muchas gracias. Le iban a sacar sus hijos. A veces nosotros, los grandes, estamos en situaciones que son situaciones límites. Y esta mujer estaba en una situación límite. Porque perdía a sus hijos, perdía a aquellos que iban a poder trabajar o sustentarlo, se quedaba sola y una viuda no tenía forma de acceder a un trabajo ni nada. Se iba a morir de hambre. Era una situación muy, muy difícil. Y ella va al profeta de Dios. Y la pregunta es, ¿nosotros a quién recurrimos cuando tenemos una necesidad? A la Biblia, a Dios, ¿no? A la Biblia. ¿A la Biblia o a Dios? Esa es la teoría. Muy bien. ¿Cuál es la práctica real? A veces decimos, bueno, si tengo una deuda, voy a trabajar más, voy a trabajar los domingos, voy a dejar de ir a la iglesia para trabajar, para pagar la deuda. Y a veces tomamos decisiones que no son las que Dios quiere. Dios quiere que cada uno de nosotros vayamos a buscar la voluntad de Dios. Que vayamos a buscar a Él para este problema. La Biblia reconoció un error. Cuando uno se endeuda, que es un error, ¿no? Porque la palabra de Dios dice, no toméis deuda, sino que prestarás en vez de pedir prestado. Cuando uno se endeuda, tiene que pedirle a Dios para salir. Y la Biblia manifiesta esta deuda. ¿Y ustedes qué opinan? A ver, como hijos. Levanten la mano quienes son hijos acá. Todos, ¿no? Todos fuimos papá y mamá.
¿Qué opinarían los hijos de este padre? ¿Qué opinarían? ¿Qué era? ¿Qué concepto tendrían de su padre? ¿Eh? ¿Tendrían un concepto bueno o malo? Porque iban a ser esclavos. Los iban a sacar, los iban a llevar esclavos. Y a veces nosotros debemos preguntarnos también, ¿qué concepto tienen nuestros hijos de los papás? ¿Qué concepto tienen? A veces como papás nos equivocamos, a veces como abuelos nos equivocamos también. Yo a veces la peleo mucho a Tiziana y se ofende, se enoja Tiziana. ¿Qué opinan nuestros hijos de los padres? La mujer va al lugar correcto, va a buscar a Dios. Entonces lo primero que tenemos que hacer ante un problema, ante una necesidad, es recurrir al Señor. Y fíjense, el segundo tema es que el profeta no le dice, bueno, a ver, ¿qué te hace falta? Si vos tenés una deuda, vamos a poner, debemos 1.000.000 de pesos. Un montón de plata, ¿no? Un montón de plata. Y bueno, profeta, debo 1.000.000 de pesos. ¿Saben qué le pregunta el profeta? ¿Qué tenés en tu casa? Ustedes dicen, media rara la pregunta, ¿no? Ustedes que hubieran preguntado, ¿cuánto debes? ¿No? ¿Tenés una deuda? ¿Cuánto debes? No, Dios no pregunta cuánto debemos. Dios quiere saber qué tenés. Les voy a dar varios ejemplos de la Biblia. Cuando Moisés tiene que ir a pelear por el pueblo de Israel, dice, Señor, yo no tengo nada, no soy nadie. ¿Qué tenés en tu mano? Una vara. Y la convierte en una serpiente. Cuando están los 5.000 sin comer de noche y Jesús está ahí, le dice a los discípulos, denles ustedes de comer. Y los discípulos dicen, 5.000 hombres, más todas las mujeres y los niños, ¿cómo hacemos? No hay plata que alcance para dar de comer a tanta gente. Miren, si hoy vinieran 5.000 personas acá y tenemos que dar de comer. ¿Cómo hacemos? Sin embargo, el Señor dice, ¿qué tenéis? Tenemos 5 panes y 2 peces. Y nosotros pensaríamos, ¿qué hacer con 5 panes y 2 peces? Sin embargo, ahí se produce el milagro y el Señor da de comer a los 5.000. Entonces, cuando tenemos una necesidad, Dios no nos pregunta cuál es la necesidad, sino nos pregunta con qué contamos, qué tenemos. Y ahí es donde el Señor hace el milagro, cuando nosotros le decimos, Señor, yo no tengo nada, tengo mi voluntad, tengo mi fuerza, pero Señor, dame la salida. Ese es el secreto de la Biblia. Fíjense que el Señor lo hace varias veces, eso. No pregunta cuánto debes. No le preguntó a la mujer cuánto debía. Dice, ¿qué tenés? Dice, lo único que tengo es una vasija con aceite. Una vasija era algo así, quizás más grande, con aceite. Lo único que tengo es eso. Y el milagro de Dios se produce con lo que esta mujer tenía. Y el milagro de Dios se va a producir en nuestra vida con lo que nosotros tengamos, no con lo que pensemos que debemos o con lo que queramos hacer, sino el milagro va a ser con lo que tenemos. Y fíjense ustedes que el estado de esta familia era calamitoso. Por un lado el padre era muy espiritual, por otro lado estaba muy endeudado. Y cuando Dios le pregunta, el profeta le pregunta, ¿qué tienes en tu casa? A veces nosotros le pedimos cosas a Dios y no ponemos de nuestra forma. Yo les voy a contar algo de cuando era chico, cuando estudiaba en la escuela. ¿Ustedes estudian? ¿Alguna vez estudiaron ustedes también? Señor, ayúdame en este examen.
¿Habías estudiado? A veces le pedimos a Dios cosas. ¿Ustedes en qué grado están? Pasemos a séptimo. Séptimo, ¿vos? Sexto. ¿Vos? ¿Vos? Quinto. Quinto grado, muy bien. A usted no le pregunto, porque seguramente ya ha terminado la facultad de la casa. Bueno, ¿qué pasa si le pedimos a Dios que nos ayude en un examen y no estudiamos? ¿Nos va a ayudar Dios? No va a venir así. Dios quiere que usemos lo que tenemos. Y en el mismo caso de los chicos, es con los grandes. Muchas veces los grandes le pedimos a Dios cosas que no estamos dispuestos a poner las manos en el arado. Queremos que Dios obre. Pero Dios quiere que nosotros le digamos, Señor, con lo único que cuento es esto. Hacemos el milagro. Y Dios usa para nosotros aquellas cosas que pasan desapercibidas quizás. Miren, muchas veces Dios hace milagros que nosotros no nos explicamos. Cuando Cora cuenta a veces de su niñez, ella se crió en un hogar de chicos, en un orfanatorio, le decían en esa época. Les voy a contar algo que no quiero... Ellas, las chicas, era un hogar mixto, usaban un uniforme. ¿Ustedes van a la escuela con un uniforme? ¿No? ¿Vos sí? Guardapolvo. Guardapolvo. Guardapolvo, bueno, un uniforme. Ellos usaban un uniforme que era un blazer bordó, grueso, que lo usaban en verano, en invierno, en todas las temporadas, y una pollera, ¿cómo era la pollera? Gris. Una pollera gris. Y eso usaban para ir a la iglesia, para ir a la escuela, para cada salida. Y a las chicas no les gustaba usar un blazer rojo o medio bordó, grueso, en verano. ¿Se imaginan hoy saliendo con 28 grados con un blazer? Entonces dijeron, vamos a orar porque queremos un uniforme nuevo. En el hogar le habían enseñado a orar. Y ellas fueron y oraron. ¿Cómo era el uniforme que le gustaba? Unos pulobres grises. ¿Unos pulóveres grises de qué tipo? Los de Inglaterra, eran ingleses. En inglés. Bueno, ellas oraban por unos pulóveres lindos y unas polleras cuadriculadas, ¿eran? Las escocesas. Bueno, escocesas. Ellos querían polleras escocesas y pulóveres nuevos. No querían usar ese uniforme. ¿Saben qué hicieron? En el hogar tenían un cuartito de oración. Fueron y oraron. Y le pidieron a Dios que querían que cambiara el uniforme. Y adivinen qué pasó. Sí, pasó eso. Le cambiaron el uniforme. Al poquito tiempo vinieron polleras escocesas y pulóveres nuevos para todos los chicos. Dios escuchó la oración. Y cambió. Y ese es el Dios que tenemos hoy. Este que cantábamos nosotros recién es el Dios que adoramos. Es el Dios que nos hace pasar por pruebas de fuego. Es el mismo Dios que tenemos hoy cada uno de nosotros. Y ustedes fíjense que el profeta le dice a la mujer, ve y pide vasijas. Quizá hay palabras que no las entienden. ¿Ustedes entienden lo que es una vasija? Sí. Una vasija, esto es una vasija chiquita. Las vasijas en esa época eran de arcilla, gracias. Arcilla grande, con una manija para agarrar, o a veces no, pero eran, dice, pide vasijas a todos los vecinos. Pedí vasijas vacías. Y salieron los hijos de la viuda a pedir vasijas. ¿Ustedes se imaginan cuando iban, hola, doña Juanita, ¿no me presta una vasija? ¿Alguien quiere una vasija? Bueno, consiguieron muchas vasijas. Entonces el profeta le dijo, bueno, en la vasija que tienes aceite, anda volcando las vasijas vacías. Y el milagro se produjo porque nunca se acabó el aceite mientras llenaban las vasijas. ¿Cuándo se acabó el aceite?
cuando terminaron de llenar todas las vasijas. Y esto nos habla también de la fe nuestra. Nos habla de que ellos tuvieron fe para pedir muchas vasijas. Pero si hubieran pedido más vasijas, hubieran llenado muchas más vasijas. Pero el milagro se concentró en la medida de la fe que tuvieron ellos, en la cantidad de vasijas que tuvieron. Entonces, nosotros tenemos que tener fe en lo que dice Dios y creer que Él va a tener, como decía nuestro hermano antes, a veces va a contestar que sí, a veces va a contestar que no. Pero cuando llenaron todas las vasijas, ahí se acabó el aceite. Y la pregunta de la viuda es espectacular, la verdad que yo, porque dice, va el profeta y le dice, profeta, ha sido un milagro, llenamos toda la vasija de aceite, ahora no puedo moverme por mi casa porque estoy lleno de vasijas, ¿qué hago? Y el profeta que le dice, vendan las vasijas y con la plata que saquen, paguen la deuda y sigan viviendo ustedes. O sea que el propósito de Dios es solucionar lo pasado, que eran todas las deudas, solucionar el presente y tener asegurado el futuro. Esos son los planes de Dios para nuestra vida. A veces nosotros lidiamos con problemas tanto de estudio, de familia, de salud. Y el Señor dice, en la medida de tu fe, yo voy a obrar. Voy a orar para la gloria de Dios. Y esta familia, que era una familia espiritual, era una familia que eran creyentes, se vio bendecida por la mano de Dios en eso. Y vendieron el aceite y tuvieron para pagar las deudas, para vivir y para el futuro. ¿Qué dice la palabra de Dios de esto? Hay una cosa que le dijo el profeta a la viuda. Dice, enciérrate en tu casa y hazlo con tus hijos. No hagas alarde, no hagas barullo. Y esto nos habla también de que la oración nuestra debe ser secreta con Dios. Mi oración debe ser secreta con Dios. Mi pedido debe ser algo entre Dios y yo. Y una vez que el Señor contesta, ahí sí, todos los demás se enteran. Sin sonoridad, sin espectáculo. No hicieron nada distinto, sino que Dios le dio la bendición. Dios arregló su pasado, su presente y su futuro. Juan 3:16 nos dice, seguramente algunos de ustedes lo saben de memoria, ¿no? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, vieron que lo sabían de memoria, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16 dice eso. Dios nos dio una salvación tan grande para que ninguno se pierda. Y Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Dice, si Dios nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? Lo que pedimos. Santiago dice, pedís y no recibís, porque pedís mal. Y muchas veces pedimos mal. Pedimos para nuestros deleites, para nuestras cosas naturales, pero dice, la palabra de Dios dice, ¿cómo no nos va a dar Dios todas las cosas que pedimos a Él? A veces tenemos temas tan serios en nuestra vida que decimos esto no lo arregla ni Dios. Y no es así. El Señor es un Dios poderoso que quiere vernos a nosotros depender de Él y esperar en Él. ¿Podemos esperar en Dios? ¿Podemos saber de Dios? ¿Podemos creer en Él? Es un llamado de atención a cada uno de nosotros. ¿Dónde ponemos nuestra fe? ¿Dónde ponemos nuestra necesidad? Y cuando Dios nos pregunta, ¿con qué contás? Decirle, Señor, te ofrezco esto. Hay un himno que dice, creo que es el 385
dice, no, el 2, la cruz sangrienta, 2:62, dice, ¿y qué podré yo darte a ti a cambio de esta gran salvación? Es todo pobre, todo ruin. Toma, oh Señor, mi corazón. Dios quiere que estemos dispuestos a darle nuestro corazón, nuestras decisiones a Él, para no equivocarnos. Él arregló el presente, el pasado y el futuro de esta familia. Y Él puede arreglar nuestro presente, nuestro pasado y nuestro futuro. El apóstol decía, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y a veces a nosotros nos cuesta vivir esa realidad en nuestra vida, porque no entregamos todo al Señor. Y quiero dejarles, es decir, pones Romanos 8:32. El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Yo quisiera que este versículo quede en la cabeza de cada uno de nosotros. Si el Señor nos dio su salvación tan grande, murió en la cruz por mi pecado, por tu pecado, Él quiere lo mejor para nosotros. Y si hemos hecho malas decisiones, hoy es el día de cambiar. Es decir, Señor, te pido que tú arregles mi pasado, mi presente y mi futuro. Soy un desastre tomando decisiones. Quiero que tú cambies mi vida. Quiero que ponerte este problema en tus manos. Este problema económico, de salud, de familia, de lo que sea. Señor, quiero que vos lo tomes en tus manos. Yo te doy mi corazón. Es lo único que tengo. Es la única fe. Señor, me pongo en tus manos. Y que la voluntad de Dios pueda encaminarse en cada una de nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga en esta mañana.